Me llamo Román como mi padre y como mi abuelo. Los tres nacimos en el País Vasco y a los tres nos llamaron Romancho. Pasé la mayor parte de mi vida en México, concretamente en Orizaba, donde todavía tuve la dicha de convivir algunos años con mi abuelo. Uno de mis primeros recuerdos con mi aita era cuando nos sentaba en su restaurante a mi hermana pequeña y a mí a comer sus famosos langostinos a la Romancho. No sabía decir si la sonrisa que se le dibujaba en el rostro era por nuestra compañía o por los ruidos y caras que hacíamos cuando devorábamos los barquitos de pan que él nos había enseñado a ensopar en la deliciosa salsa de ajo de sus langostinos. Aita significa papá en euskera, la lengua de los vascos. Sin embargo, nosotros le decíamos así a mi abuelo de cariño y por la costumbre de escuchar a mi papá llamarle de esa manera. Mi aita era un señor de figura enjuta y delgada, que a pesar de no ser ni alto ni corpulento tenía una presencia imponente. Al menos así me lo parecía cuando de niño paseaba con él de la mano y tenía que mirarlo siempre hacia arriba. Ese mismo porte solemne y señorial, suponía yo, debían tener todos los hombres vascos, porque así veía yo a mi papá y de esa manera lo describían los cuentos que me contaban en la infancia, donde los señores vascos eran todos como gigantes con corazones tan grandes como sus manos, pero con la piel dura como la corteza de un roble y tan fuertes que podían levantar piedras enormes y cortar troncos con un solo golpe de hacha. Y aunque para mí siempre tenía preparada su media sonrisa y nunca le escuché quejarse, algo me decía que detrás de esa mirada profunda y amable había historias que yo desconocía. A pesar de que tardé muchos años en conseguir que mi papá contara una parte de su infancia, pude armar con los recuerdos de mi abuelo y un poco de investigación propia la historia que había detrás de aquella mirada nostálgica y silente de mi abuelo Román. Mi aita no lo había pasado bien durante la guerra en España. Supongo que nadie lo pasa bien en una guerra civil, pero lo pasan peor los que están en el bando que no la ganan. Me contaron que mis abuelos con sus hijos muy jóvenes vivían cómodamente en el barrio de Jove de Gijón, en Asturias, gracias al trabajo de mayordomo de mi aita en un buque carguero de carbón llamado el Ciaño. Con el inicio de la Guerra Civil Española entre republicanos y nacionales, comenzó la hambruna y mis abuelos empezaron a pasar penurias. El conflicto se fue intensificando y a pesar de la situación precaria en la que vivían, mi abuelo tuvo que dejar a su mujer y a sus hijos en Gijón para marcharse al frente a luchar con los republicanos. Poco tiempo después, las tropas nacionales ocuparon la ciudad donde vivía mi abuela con sus hijos. La situación para la mayoría de Asturias era muy complicada, pero más aún para las familias vascas, cuyos padres estaban en el frente con las tropas republicanas. Mis abuelos supieron en ese momento que la única opción real para que la familia permaneciera con vida pasaba por huir de España. Nunca supe cómo lo hicieron, pero a pesar de la distancia y de estar situados en bandos opuestos e incomunicados, una noche de 1939, mi abuela Eloísa logró embarcarse con sus hijos y otras 17 familias en un barco que los sacaría de España para llevarlos a Burdeos. Ya en Francia, después de 4 días de viajar hacinados en un camarote y con una lata de sardinas en escabeche como único alimento para los 50 y tantos pasajeros, la Cruz Roja francesa lo recibió con pan blanco y café con leche. Recuerdo estos detalles porque mi papá solía contarnos esta parte de su infancia cuando éramos niños y no queríamos comer. Me gustaba tanto como la contaba que a veces dejaba comida solo para escucharle relatar esa historia. Mi papá jamás dejaba nada en el plato y comía con el ansia y el gusto de los que alguna vez pasaron hambre de verdad. Cuando terminaba de enseñarnos cómo debía quedar el plato, nos contaba con su media sonrisa y sus ojos vidriosos cómo ese café con leche y ese pan blanco tan simple habían sido, sin duda, la comida más rica que había probado en su vida. A pesar de lo complicado que era para una mujer viajar sola con sus hijos en aquellos tiempos de guerra, mi abuela Eloísa logró reunirse con mi abuelo en Barcelona, uno de los últimos reductos de la España republicana. Consiguieron alojamiento en una quinta abandonada, mientras mi abuelo trabajaba como cocinero en la Academia de Aviación. La estabilidad les duró muy poco. Anunciaron la rendición general de la República y esa misma tarde, sin previo aviso, mi abuelo les dijo que tenían 15 minutos para recoger sus cosas porque tenían que salir del país. Mi papá nunca quiso contarme mucho de esa parte de su infancia, pero ahora que se las cuento a ustedes,
No puedo dejar de imaginarme cómo se sentía un niño de 12 años al que le obligaban a dejar lo poco o nada que le quedaba para subirse a un camión sin saber a dónde le iban a llevar y con la única certeza de que ya no podrían regresar. El camión, cargado de mercancía y de mi familia agazapada entre la carga, viajaba escoltado tan solo por 2 militares armados con 2 fusiles naranjeros. Mi papá recuerda cómo miraba el paisaje a través de una rendija, que solo dejaba pasar un haz de luz que iluminaba la mano de su hermana, que se aferraba con fuerza a la suya. Un ruido, como un ronroneo muy lejano, comenzó a hacerse cada vez más presente en el ambiente, y a medida que se incrementaba, las facciones de mi abuelo se iban tensando. «Tírense al suelo y cúbranse con lo que encuentren», les ordenó uno de los militares. Segundos después, aquel ronroneo se convirtió en un rugido descomunal que se vio acompañado del estruendo de la metralla impactando sobre la carretera. La primera pasada de los disparos del avión de caza no alcanzó a herir a nadie. Durante unos pocos minutos, que tardó el caza en dar la vuelta para la segunda andanada, los militares salieron del camión y se prepararon con sus rifles para tratar de abatirlo, a sabiendas de que solo un milagro podría sacarlos de esa situación con vida. En aquellos momentos de oscuridad, agazapado bajo la caja de mercancía, mi padre se tapaba con fuerza los oídos y solo alcanzaba a sentir la respiración acelerada de su hermana, que se le había abrazado con fuerza. En los pocos segundos siguientes aprendió que no hay nada más aterrador en la vida que el silencio previo a un suceso inevitable. Sabía que el sonido del avión se acercaba. Muy pronto empezarían a sonar de nuevo las detonaciones. Volverían a estar a merced de la metralla y no podían hacer nada. Mis abuelos empezaron a rezar entre dientes, mientras trataban de cubrir a sus hijos con sus propios cuerpos. Las primeras detonaciones dirigidas a los militares que se habían alejado todo lo posible del camión sonaron como martillos rabiosos golpeando un yunque. Los rezos de mis abuelos, entre lágrimas, subieron de volumen, pero no pudieron evitar que sus hijos escucharan el grito desgarrado de uno de los militares al ser herido por la metralla. El terror que sentían estiraba los segundos y les contraía los músculos que, resignados, ya solo esperaban el impacto. La oración se transformó en gritos. El compás rítmico de las ráfagas de metralla cada vez más cercano se interrumpió de golpe, dejando solo el estruendo del avión que pasó volando muy bajo por encima del camión y que ante su sorpresa se debilitaba más y más a medida que se alejaba, hasta que ya no lo escucharon más. Los gritos se apagaron y dentro del camión solo quedaron las respiraciones agitadas. Se quedaron unos instantes así, abrazados los 4, llorando en silencio, con los músculos contraídos y el corazón aún paralizado, hasta que mi abuelo, con la mirada iluminada y la quijada temblorosa, le hizo una seña a mi abuela para que nos cuidara y se incorporó para ver cómo estaban los militares. Uno de ellos tenía un rasguño en la pierna y el otro estaba ileso. Según le habían contado los militares, entre lágrimas, el avión se había ido milagrosamente porque se habían quedado sin balas. Continuaron el camino lo más rápido posible y cuando cayó la noche, ya se habían unido a una caravana de camiones que a vuelta de rueda trataban de salir del país. En Francia estuvieron separados un tiempo que les pareció interminable. Mi abuelo sufrió las miserias del campo de concentración Gurs y mi abuela y sus hijos la escasez en un pueblito cercano. Al poco tiempo el gobierno vasco logró sacar a mi abuelo del campo de concentración para reunirle con su familia en el puerto de Burdeos. Estaban a punto de vivir uno de los momentos que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El gobierno vasco le ofreció a mi abuelo la posibilidad de embarcarse junto a su familia en el Mexique, un enorme buque rentado por el gobierno de México que durante años se dedicó a transportar a México a miles de exiliados españoles que lo apodaron el barco de la esperanza y la libertad. Los primeros días en el Mexique, a pesar de los malestares físicos provocados por el mar y de la escasez que se vivía en el barco, brotó en mi familia una sensación de seguridad que ya casi había olvidado y que se acentuaba cada vez que los compañeros de viaje les contaban historias de México. La camaradería que reinó durante la travesía, los bailes populares, las charlas entre los paisanos y hasta las jotas aragonesas poco a poco lograron resquebrajar
la coraza de preocupación que para mi familia en los últimos años se había vuelto permanente. En cuanto pisaron el puerto de Veracruz, la suerte de mi familia cambió para siempre. Mi abuelo, en poco tiempo logró por su experiencia que le contrataran como cocinero del Hotel Majestic, y durante los años que trabajó allí, mi aita desarrolló sus dotes culinarias al mismo tiempo que aprendió a incorporar a su cocina los ingredientes y las tradiciones locales. La familia permaneció unida y muy pronto, fruto del trabajo y el esfuerzo de todos, en el año 1942 llegaron a Orizaba, donde mi abuelo fue contratado para llevar la cantina del Casino Español. Gracias a su buen hacer, a su talante afable y naturalmente al incondicional soporte de mi abuela, en muy poco tiempo les ofrecieron la posibilidad de abrir su propia cantina y rentaron un local en la antigua fábrica de chocolates La Azteca. El éxito llegó de inmediato y la afluencia de clientes le pedía servir comida. Así que en poco tiempo tuvieron que ampliarse y convertirse en el restaurante Romanchu, que es la forma cariñosa de llamar a los román en el País Vasco y que además de ser su nombre y el de su hijo, también sería el mío unos años más tarde. La cocina de mi abuelo, como su vida, fue el resultado de un mestizaje de muchas vivencias que, aunque en algún momento fueron angustiantes y dolorosas, él logró transformarlas en un proyecto de vida para su familia. En los platos de mi aita se podían reconocer perfectamente el respeto a los ingredientes propios de la cocina vasca, los embriagantes aromas que te transportaban inevitablemente a España y un sabor vibrante e intenso que transmitía de inmediato el amor que mi abuelo le profesaba a estas tierras mexicanas y a su gente maravillosa. De este hermoso mestizaje de ingredientes y vivencias nacen los langostinos a la Romanchu, que en muy poco tiempo se convirtieron en el platillo icónico de Orizaba. Mi papá me contó muchas veces que personas muy importantes que viajaban hacia el puerto de Veracruz se desviaban exclusivamente para comer en Orizaba los langostinos a la Romanchu. No hace muchos años tuve la oportunidad de comprobarlo personalmente, cuando en una reunión en Ciudad de México con un grupo de personalidades, entre los que se encontraba el hijo de un expresidente de la República, este me preguntó de dónde era, y al contestarle que de Orizaba, automáticamente se le iluminó la expresión y recordó un restaurante de nombre vasco que era paso obligado para su padre, porque servían los mejores langostinos que había probado en su vida. Ahora que tengo 61 años y ni mi aita ni mi papá están ya con nosotros, a menudo me siento a ver fotos antiguas, y hay una en concreto donde están mi aita y mi papá sentados en Romanchu, con su media sonrisa, que siempre me invita a sumergirme en la historia detrás de sus miradas, como si en esa foto hubieran dejado escondido, a la vista de todos, una lección de vida para que yo la descubriera y se la transmitiera a mis hijos. Esa foto fue tomada durante la sobremesa de una de las muchas comidas familiares que celebrábamos los domingos en el restaurante. A mi aita y a mi abuela Luisa les recuerdo colmados de felicidad, presidiendo la enorme mesa cobijados por su hermosa familia. Siempre antes de empezar esas comidas, como si de un ritual se tratara, mi aita se levantaba ceremonioso y alzaba su copa de vino. No recuerdo las palabras exactas de su brindis, pero siempre comenzaba agradeciendo el hecho de estar vivos. Continuaba agradeciendo por los alimentos y el vino que tenían el privilegio de consumir, y terminaba con un sentido agradecimiento por la calidez con la que habían sido acogidos en México, en la tierra de la libertad, a la que adoraba con toda su alma y sobre todo agradecía porque el destino los había traído a Orizaba, que sin ningún lugar a dudas era la mejor ciudad del mundo. Antes de terminar el brindis, con un ligero gesto señalaba a todos con su copa, al mismo tiempo que buscaba verlos a los ojos para terminar en los de su amada Eloísa, que le esperaba como siempre con su eterna sonrisa. Finalmente alzaba la copa, miraba al cielo y con una sonrisa cómplice exclamaba con la garganta llena de lágrimas: ¡Qué Dios tan bueno! Salud y larga vida. Román Rodríguez. Gracias.